Hola amigos, vamos a retomar nuestra sexta cápsula. Nos presentamos, soy Armando Reina, Guadalupe, Víctor y Ricardo. Vamos a iniciar retomando el plano de R.M. Telles. Así está rotulado el plano, no tenemos otra referencia específica del nombre. Es de 1861. En este plano ya aparecen los barrios y la extensión de la ciudad a otras zonas. En la cápsula anterior hablábamos de la población y nada más de manera muy rápida, para efecto de situarnos, tenemos un dato también de 1885. Cabe mencionar que este plano está rotulado como Villahermosa de San Juan Bautista. Así es. En ese momento era el nombre que se le daba a la ciudad, y el barrio de Esquipulas contaba con una población aproximada de 1,800 habitantes, el de la Concepción o La Punta con alrededor de 500, el centro tenía 1,500 habitantes aproximadamente y la Santa Cruz ya tenía 800 habitantes. Eso nos daba un total aproximado entre 4,000 y 4,500 habitantes para la segunda mitad del siglo XIX. Pero aquí hay algo importante, Armando, con los números que nos acabas de compartir, es que justamente nos damos cuenta que el grueso de la población estaba en las lomas, porque tanto La Punta como Santa Cruz son las zonas pantanosas y altamente inundables, y el grueso están en Centro y Esquipulas. Entonces eso es significativo, confirma lo que hemos venido diciendo de que la gente tenía lógica y sentido común y se ponía donde no iba a perder su casa, ¿no? Para esa época también hay que tomar en cuenta, la gente estaba muy acostumbrada al desbordamiento de los ríos, sí, sobre todo, no tanto a las inundaciones por lluvia, porque no era tanta la población como para que llegara a estancarse el agua, pero sí a los desbordamientos de los ríos. Sin embargo, las casas estaban construidas con tapancos para poder salvaguardar los enseres y algunos bienes que también estaban muy adaptados al lugar, a lo que se utilizaba en el lugar, como podían ser hamacas o podían ser camas, pero de una manera desmantelable, podríamos decir, y podían guardar los alimentos no perecederos en los tapancos. Cuando ya era demasiado el problema y podría afectar a menores o adultos mayores, pues se reubicaban en algún lugar de sus familiares o amistades. Pero bueno, alojar a 4,000 o 4,500 habitantes, de los cuales pensemos que un 20% pudiera estar afectado, o tal vez un 30%, en un caso específico de una creciente, pues era relativamente sencillo resolver el problema. Claro, y de hecho las crónicas de la época hablan de eso, de que se iban con el compadre, con el familiar que vivía en la loma y allá pasaban la inundación, o la pasaban quedándose en los tapancos en donde había, como bien lo decías Armando, frijol, arroz, café, azúcar, que previamente ya se había empezado a almacenar. Y entonces tranquilamente se pasaba la inundación. Así tenemos referencias en la calle de Iguala, que también corría un arroyo, tenemos referencia en el barrio de La Punta, tenemos referencia en algunas otras partes de la hoy ciudad de Villahermosa, que así se pasaba tranquilamente la inundación, incluso en municipios se pasaba también así la inundación. Y si no, pues ahí tenemos el apodo porfiriano para los de Nacajuca, que era cagaparado,
¿Por qué? Porque la primera inundación que les pegaba Sí. era a ellos. Era ellos. Y ya luego venía el resto del agua bajando. Fíjate que, Ricardo, qué interesante es ver todo el tiempo, porque estamos hablando de un mapa de 1861. Hace 160 y tantos años Sí. que este fenómeno se ha presentado y se ha seguido presentando constantemente. Y se va a Claro seguir que se ha presentando. agudizado porque en aquel entonces, como bien decías, la gente se ponía sobre tapancos en estacas, sobre todo el barrio de la Punta, que dice los datos que construían bajo estacas de tinto, estaban los tapancos y la gente seguía tranquilo esperando que pasara la creciente, ¿no? Sí. Hoy en día no, porque como todos dependemos de un drenaje público, entonces se satura y ya no sabemos para dónde correr, ¿no? Así es. Y tenemos un gran problema. Ya hablamos de una población de 4.000 habitantes. Quizás el centro histórico en este momento debe andar como unos 25.000 o 30.000 habitantes, lo que es el distrito 1, ¿no? Así No es. tengo el dato exacto, pero estamos hablando de una población enorme comparado con lo que en aquel momento había, ¿no? Así es. Y hoy sí tenemos problemas serios porque todo lo que se haga va en función de los servicios públicos. Sí. En aquel tiempo yo creo que no había ni siquiera drenaje. Seguramente eran las fosas o al campo descubierto, ¿no? Para hacer sus Sí, ciudades. efectivamente, porque el primer drenaje público que se construye en las ciudades Tiene de razón. 1899 con el general Vandala y que va de la plazuela del Águila hacia el río y que termina prácticamente en Madero, donde ahorita se ha encontrado con las excavaciones que se hicieron, ese drenaje que se encontró, ese es el primer drenaje que se O sea, construye en la que ciudad. no teníamos problema porque la población defecaba exactamente de arriba, ¿no? Pues sí, Del tapanco. así es. Entonces, bueno, parte de una Bueno, realidad histórica, claro, además, por claro. supuesto, y sociológica, que explica Sí. mucho de lo que hemos perdido como identidad, como población, como historia, como muchas otras cosas. Pero, Armando, continuamos contigo. Continuamos con nuestro mapa porque verdaderamente es una joya. Volvemos a repetir que es el mapa más antiguo con el que contamos de la ciudad de Villahermosa y vamos a hacer un acercamiento a la parte inferior del mapa porque hay un perfil topográfico y ya Ricardo o alguno de nuestros compañeros van a ir comentando con relación a las calles que se levantaron, digamos, término topográfico, a la hora de hacer ese perfil. Si ustedes ven, hay una línea horizontal, ¿verdad? Y después, encima, hay una línea que del lado izquierdo es más alta y va disminuyendo poco a poco hasta que del lado derecho prácticamente queda a nivel, ¿verdad? Sí. Entonces, voy a ir mencionando los nombres que dice el mapa y nuestros compañeros van a ir comentando el nombre actual de esas calles y alguna anécdota alrededor del tema. Sí, de derecha a izquierda. Exacto. O sea, De de lo derecha más a bajo. izquierda. Aquí para acá. anda. De lo más bajo a lo O sea, para quien nos está siguiendo, para que lo entienda, en sentido contrario a la Izquierda, vialidad de 27 de febrero de hoy. Porque 27 de febrero es de bajada y este perfil coincide justamente con la calle 27 de febrero, que era el Camino Real y que en aquel entonces todavía funcionaba como Camino Real. Así es. Entonces, pues empezamos. Y Empezamos con Primera del Barranco del Río. esa es la primera calle, Barranco del Río. Sí, la primera del Barranco del Río que corresponde a la actual calle de Madero. Madero. así es. Por eso vamos a notar que si caminamos en la acera donde está esta famosa tienda de Monterrey, Esquina. en Madero, Madero. donde está esta tienda que tiene el clima bien potente, si caminamos de esa acera, hay arcos originales, que luego se ajustaron en tiempos del gobernador Trujillo García, pero hay arcos originales de ese lado porque de ahí pegaba el sol. Del otro lado, donde No. están los hoteles, no pegaba el sol. Entonces no no necesitaban había arcos, claro. arcos. Entonces, desde ahí tenemos la diferenciación de la calle de Madero y por eso las construcciones del lado de los hoteles son más nuevas que las construcciones que están del lado de esta tienda con el clima bien fuerte. Continuamos con la calle del Comercio. Que es la segunda anotación que tenemos allí y que corresponde a la calle Calle Juárez. Juárez. Tradicionalmente fue la calle del Comercio, siempre se distinguió como la calle del Comercio y tenemos descripciones muy a gusto de Justo Sierra,
en 1840 de esas dos calles, además de muchos otros chismes de Lavadero que ya comentaremos en su momento. Pero esta calle de comercio es de la actual Zaragoza hasta la actual 27. Sí, sí, por Sí, supuesto, ese es el tramo. era El del tramo, arroyo a la Casa de los Azulejos, no había más. Del Arroyo del Jícaro hacia... Sí, la calle de Zaragoza hoy a la Casa de los Azulejos. Así es. Eso era todo lo que había. No, pero se mantuvo como centro comercial y económico esa parte hasta la década de los 80, ¿no? Cuando ya se hace Tabasco 2000 y empiezan los a los centros comerciales, las plazas comerciales. Pues de hecho te has de acordar cuando sale Celorio y establece el centro comercial Celorio acá en Pajes Yergo, en la bajada de Méndez, sí, o en la subida como quieran de Méndez. Sí. Ahí es cuando empieza a salirse a mediados de los 70s, empiezan a salirse del centro. Luego Bonanza, ese periodo más o menos. Claro, 1973-74 es Bonanza como el primer desarrollo urbano fuera del centro de la ciudad, en medio de un enorme pantano que era la Laguna de las Ilusiones. Y que además eran hordas de mosquitos y la gente por eso no se iba. Pero bueno, ya platicaremos en algún momento también de Bonanza, de eso, ¿no? Y lo que significó para la ciudad. Muy bien. Cabe mencionar que esa calle del comercio, actualmente Juárez, es una de las calles peatonales del centro histórico de Villahermosa. Sí, de la zona.